Desde pequeño se nos dice que Hispanoamérica es una región bastante joven donde la historia prácticamente llegó montada en un barco. Y sí, esto es verdad, con matices, pero es verdad. Salvo contadísimas excepciones, los pueblos originarios de América no contaban con sistemas de escritura como los europeos, y tampoco tenían sistemas de organización social tan complejos como los que ya había en el viejo continente. De nuevo, con contadísimas excepciones. Pero este no es el caso cuando hablamos de la conformación del Estado-nación moderno. Me explico. Anteriormente era bastante común que un rey tuviera súbditos de distintas lenguas cuyo eje unificador era la religión. Pueblos que tenían marcadas diferencias culturales eran agrupados bajo una misma corona por ser cristianos, y por temas sucesorios medianamente complejos que no me voy a poner a explicar ahora. Esto cambió tras la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Ya el eje unificador del Estado no eran la religión y la corona, sino la nación, que, según la Real Academia Española, es un conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. En Hispanoamérica, el Estado-nación llegó entre 1810 y 1826 con la Guerra de Independencia y se consolidó durante todo el siglo XIX, pero en Europa tardaría un poco más en llegar. Por ejemplo, se considera que la unificación de los reinos, principados y repúblicas que existían en el territorio de lo que hoy es Italia terminó con la toma de la ciudad de Roma en 1870. Mismo año en el que se libró la guerra franco-prusiana, que terminó con la unificación de Alemania con la coronación de Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania, país que, antes de ser lo que es hoy, fue un conjunto de estados independientes unidos en una especie de confederación dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que en el último tramo de su existencia estuvo liderado por los Habsburgo, una casa real de Austria. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, una nueva potencia que estaba ascendiendo rápidamente estaba preparada para arrebatarle a los Austrias el liderazgo de los principados alemanes. Tanto que en poco más de 100 años, ese nuevo estado alemán estaba destinado a convertirse en el eje unificador de los territorios que habían pertenecido al Sacro Imperio, Prusia. Sin embargo, este video pasa mucho antes de eso. Antes del nacimiento de los Estados-nación europeos, antes de las guerras napoleónicas, de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Algunos consideran a este evento como la verdadera Primera Guerra Mundial y es el causante directo de todos los eventos que nombré anteriormente. Así que, como lo prometido es deuda, tras esta larga introducción, bienvenidos sean al video sobre la Guerra de los 7 años. Luego de que los españoles llegaran a América en 1492 y los portugueses a la India 6 años después, se desató una carrera colonial entre todas las potencias europeas con salida al Atlántico, mientras que en la Europa continental seguían peleándose por territorios entre ellos como era lo usual, sobre todo después de la Reforma Protestante y la cantidad de guerras de religión que se sucedieron durante más de 100 años tras esa desgracia. Ahora había un nuevo estado europeo protestante, Prusia, y había dejado de ser un simple ducado unido con el Margraviato de Brandeburgo para pasar a ser un reino en 1701, cuando, tras aceptar participar en la Guerra de Sucesión Española del lado de los Habsburgo, el Sacro Emperador lo ascendió, cavando en parte su propia tumba, porque, como ya vimos en el video sobre este estado, en 1740 asciende al trono Federico II de Prusia, recordado hoy como Federico el Grande por el gran impulso hacia adelante que le dio a su país. Federico estaba particularmente interesado en una región que para entonces pertenecía a Austria llamada Silesia, bastante rica en recursos naturales y muy importante estratégicamente por su acceso al río Oder. En octubre de 1740 murió el Sacro Emperador Carlos VI, desatando una crisis sucesoria porque solo tenía hijas. ¿Y por qué esto es un problema? Porque el trono del Sacro Imperio solo podía ser ocupado por hombres, por lo que Francia, España, Baviera, Sajonia, Nápoles, Sicilia, Génova, Suecia, Cerdeña, Módena y Prusia se molestaron bastante, ocasionando que este último invadiera Silesia sin declaración previa de guerra para el 16 de diciembre, iniciando
así la Guerra de Sucesión Austriaca, donde se enfrentarían el Sacro Imperio, el Archiducado de Austria, Brunswick-Luneburgo, Sajonia, a partir de 1743, el Reino Unido, las Provincias Unidas, Cerdeña, a partir de 1742, y el Imperio Ruso. Para hacerla corta, los prusianos se quedaron con Silesia, hubo algunos cambios territoriales menores entre las colonias de ultramar de Francia, las Provincias Unidas y el Reino Unido, y las relaciones entre los aliados quedaron bastante deterioradas. Y hablando de las colonias de ultramar, es momento de irnos a América. América había sido descubierta por España en 1492 cuando Colón llegó a la isla de San Salvador, y el continente propiamente dicho sería descubierto en 1498 con la llegada de los navegantes a lo que posteriormente serían tierras venezolanas. España controlaba más o menos la misma extensión territorial que tienen ahora los países hispanos, sumando un poco más de Brasil, Belice, el Esequibo y casi todo el Caribe, con la excepción de los asentamientos franceses y de los piratas británicos. Discúlpeme la redundancia. Sumado a esto, controlaban también la Florida, incluyendo la parte pegada al Golfo de México de los actuales estados Alabama y Mississippi, y todo el territorio que para ese entonces correspondía al norte del Virreinato de Nueva España: Texas, California, Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada y el sur de Oregón. Por otro lado, en la costa del Atlántico, los ingleses tenían 13 colonias encerradas entre el océano y los montes Apalaches, mientras que los franceses poseían dos grandes territorios, la Luisiana y Canadá, conformando juntos el Virreinato de Nueva Francia, que solamente tenía continuidad territorial en los mapas. De facto no tenía ninguna. El territorio que unía a ambas partes del virreinato estaba inexplorado en su mayor parte, era habitado por diversas tribus indígenas y los británicos también reclamaban algunos asentamientos que habían construido en el lugar. Y aquí es donde entramos en el conflicto de intereses. Las fronteras con España estaban bien. Además, después de la Guerra de Sucesión Española de la que les hablé anteriormente, en aquel país reinaba la Casa Borbón, una casa francesa, por lo que los reyes de España y Francia eran primos y por lo tanto aliados. El problema realmente lo tendrían con Inglaterra. Francia quería tener un virreinato con continuidad territorial, mientras que el Reino Unido quería crecer, expandirse, como un tumor o una colonia de ratas. Su única opción era saltar los Apalaches y establecerse en el Valle del Ohio, como de hecho ya lo estaban haciendo. Sin embargo, ese territorio también era reclamado por Francia y además había varias tribus indígenas que solían guerrear entre ellas habitando ese lugar, por lo que ambas potencias aprovecharon para hacer alianzas con algunas, destacando en el bando francés la Confederación Guabacani, los Algonquinos y los Ottawas, y del lado británico la Confederación Iroquesa y los Cherokees. Luis XV tuvo la idea de construir una serie de fuertes en todo el Valle del Ohio para proteger sus dominios y resguardar el comercio de pieles que tenían en la zona los franceses y los indígenas. Fuertes sobre los que posteriormente se fundaron ciudades como Pittsburgh o Detroit. Pero no nos adelantemos, eso sería después de que los ingleses ganaran la guerra y la guerra aún no empezaba. En medio de las tensiones con los indígenas y los franceses, el gobernador de Virginia ordenó a un veinteañero George Washington, que en ese entonces no era general sino mayor, entregar un mensaje a las milicias francesas del Valle del Ohio, acompañado de algunos traductores y varios guías indígenas. El mensaje básicamente era una amable petición para abandonar la zona, cosa a la que los franceses amablemente se negaron y siguieron construyendo más fuertes en el sur. En respuesta a esto, en mayo de 1754, los franceses enviaron de vuelta una comitiva diplomática encabezada por un regimiento militar con intenciones de solicitarle a los ingleses abandonar la zona. Washington interpretó el avance francés como una amenaza, así que decidió actuar primero atacando junto a sus tropas el destacamento francés. La pequeña escaramuza apenas duró 15 minutos. 21 franceses fueron capturados y murieron 11 más. La cosa fue grave y de hecho pudo haber quedado allí, pero luego de la batalla, tras una confusión, el indio Tanacharison asesinó a Joseph Coulon de Villiers, señor de Jumonville y veterano de la Guerra de Sucesión Austriaca, iniciando así en 1754 la Guerra Franco-India, que en 2 años más se convertiría en el Frente Americano de la Guerra de los 7 años. Pero de nuevo, no nos adelantemos. Washington se retiró de su posición hasta Great Meadows,
donde construyó un fuerte llamado Necessity, que en poco menos de un mes fue atacado por Luis Coulon de Villiers en venganza por lo de su hermano, convirtiéndose en el único hombre que lograría hacer que Washington se rindiera y entregara su plaza. Durante los meses siguientes se sucedieron una serie de escaramuzas que no solían pasar de entre los 800 o 1000 combatientes entre bando y bando, donde los franceses derrotaron a los ingleses tras su intento de tomar el Fort Duquesne, pero los británicos devolvieron el golpe tomando el fuerte Boussayur, bombardeándolo con cañones tras un sitio de 2 semanas. Y la cosa fue así por un espacio de más o menos 2 años, incluso llegaron a haber batallas en las que nadie sabía quién ganó. Eso claro, hasta que llegó el año 1756. Antes de explicarles lo que está a punto de pasar, primero me toca simplificar el complicado sistema de alianzas que se dio en Europa luego de la Guerra de Sucesión Austriaca. Austria y Prusia se odiaban a muerte, los primeros querían recuperar Silesia y los segundos seguirse expandiendo lo más posible, cosa que afectaba a Suecia y Rusia, como ya lo vimos tanto en el video de Prusia como en el del Imperio Ruso. Así que optaron por aliarse con Austria, que decidió dejar a un lado los viejos resentimientos para aliarse también con Francia, que temía el expansionismo prusiano. Y hacía bien, miren lo que terminó pasando un siglo más tarde. Francia, por razones que ya les expliqué antes, estaba aliada con España, que estaba peleada con Portugal por varias disputas sobre la colonia de Sacramento dentro del territorio del actual Uruguay, por lo que los portugueses se aliaron con los ingleses, que eran enemigos de España y de Francia. En el primer caso por las posesiones en el Caribe y en el segundo por los territorios en Norteamérica y la India. Y para cerrar el círculo, los ingleses vieron en Prusia a un aliado dentro de la Europa central capaces de debilitar a Francia y a Austria. ¿Entendieron? ¿No? Bueno, se lo simplifico aún más. Del lado de Francia estaban Austria, el Imperio Ruso, el Imperio Español, los Algonquinos, Suecia, el Electorado de Sajonia, Nápoles, Piemonte, Cerdeña, Toscana y el Imperio Mogol. Mogol, sin N, no con N. Este es un imperio que estaba en la India del que probablemente hablaremos en otro video. O tal vez no, realmente no me interesa, bombardeen Nueva Delhi. Mientras que del lado de los ingleses estaban Prusia, Portugal, Hannover, Brunswick-Wolfenbüttel, Hesse-Kassel, la Confederación Iroquesa y el Condado de Schaumburg-Lippe. Todo esto claramente incluía los territorios de ultramar, es decir, los virreinatos americanos de España y Nueva Francia, el territorio de Brasil, las posesiones de Francia en Senegal, las colonias portuguesas de Angola y Mozambique en África, las Filipinas y demás islas del Pacífico que pertenecían a España, y las colonias en la India que tenían especialmente los portugueses, franceses e ingleses. Prusia estaba rodeada por Francia, Rusia, Suecia y Austria. Un ataque en conjunto la hubiese dejado agonizando o directamente borrado del mapa, pero estamos hablando de Federico II. Y miren, siéndoles muy honesto y a modo de opinión, yo estoy muy en contra de la hegemonía prusiana y ahora alemana sobre Europa. No me gusta para nada el hecho de que ese país se haya convertido en una potencia mundial. No sé si las razones ya las expliqué en un video, pero si no lo he hecho, eso será un tema para el canal secundario. El link está en la descripción, anda a suscribirte. La cosa es que, a pesar de eso, si hay dos prusianos a los que yo respeto profundamente, son Otto von Bismarck y Federico II. La razón ya la van a ver. En otoño de 1756, Federico decidió repetir la jugada y esta vez, sin declaración previa de guerra, invadió Sajonia y Bohemia, ocupando ambas zonas por varios meses y estando peligrosamente cerca de la capital austriaca, hasta que el 18 de junio de 1757 estos últimos vencieron a los prusianos en la batalla de Kolín, obligándolos a retirarse. Sin embargo, para el 5 de noviembre los prusianos vencerían a los franceses en la batalla de Rosbach, yendo al combate con menos de un tercio de las fuerzas de las que disponía Francia, y aún así causando 10 veces más muertes de las que sufrieron. Exactamente un mes después lograron devolverle el favor a los austriacos derrotándolos en la batalla de Leuthen. Y aquí llegamos al invierno y se paraliza el frente europeo hasta la primavera de 1758. En junio del 57 tuvo lugar la batalla de Plassey como parte de la Tercera Guerra Carnática entre el Reino Unido y Francia por el control de la India, iniciada a la par de la Guerra de los 7 años. Aquí la Compañía de las Indias Orientales, liderada por Robert Clive, se enfrentó
junto a las fuerzas del Nawab de Bengala, un aliado de los franceses llamado Siraj ud-Daula, quien fue traicionado por un general llamado Mir Jafar, iniciando el dominio británico en la región de Bengala y disminuyendo la influencia de los franceses. Y hablando de la guerra entre estos dos, volvamos a América. 2 meses antes del inicio de la guerra europea, los franceses tomaron Fort Bull luego de un asedio, asesinando y quemando a todos sus pobladores cuando lograron entrar. Las tropas avanzaron logrando tomar Fort Ontario, Fort Oswego y Fort George, conectando por tierra a Canadá y la Luisiana y cortando el comercio británico en el lago Ontario. En el 57, ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Fort William Henry entre el 3 y el 6 de agosto, luego de que los franceses asediaran durante 6 días el fuerte que terminaron tomando. Entramos en el año 1758 y la guerra se empezó a paralizar. Tras los ataques rusos y suecos unidos a los austriacos y franceses, Federico II se vio obligado a tomar posiciones defensivas. En cuanto a la India, el 9 de diciembre estalló la batalla de Condore en Andhra Pradesh, cuando los franceses intentaron parar el avance británico. Pero no pararon nada porque las tropas del coronel Francis Ford derrotaron al ejército francés, permitiéndole avanzar a la ciudad de Masulipatam e iniciar un asedio a principios del año siguiente. Sin embargo, el protagonista de este año sería el Frente Americano. Los franceses no tenían suficiente fuerza como para invadir las 13 colonias, y los ingleses querían explotar esta debilidad. El primer ministro William Pitt el Viejo decidió enviar tropas regulares del ejército británico a Norteamérica, donde hasta ese momento el conflicto prácticamente se había restringido a una cosa entre colonos. ¿Cómo salió la cosa? Bueno, ¿recuerdan lo que les dije sobre las ciudades gringas fundadas sobre fuertes franceses? Pittsburgh fue una de ellas, y se llama así en honor a este señor. Los británicos se prepararon durante casi 2 meses para tomar Louisburg, llevando 14.000 hombres desde Halifax. La ciudad era apenas defendida por 3.500 militares y marineros, pero estaba bien protegida y abastecida de artillería. Los británicos desembarcaron y bombardearon la ciudad, iniciando un ataque que duraría más de un mes hasta que terminaron perdiendo todos sus barcos, marcando una importantísima victoria para los franceses, que consiguieron defender la ciudad que protegía el río San Lorenzo y por lo tanto a Quebec. Lamentablemente esta sería su última gran victoria, porque tras la batalla de Fort Carillon entre el 7 y el 8 de julio, las cosas empezarían a darse la vuelta. El 25 del mes siguiente, los británicos derrotaron a los franceses en la batalla de Fort Frontenac, y a pesar de ser vencidos en la batalla de Fort Duquesne, lograron que estos se retiraran de la plaza, contando con la participación de George Washington. El fuerte fue renombrado como Fuerte Pitt en honor a William Pitt, y bueno, Pittsburgh, lo que les dije. Pero Norteamérica y la India no fue el único lugar donde los británicos derrotaron a los franceses. Por ese mismo año se abrió el breve Frente Africano cuando los ingleses, al mando de Henry Marsh, lograron arrebatar de manos francesas la ciudad de San Luis y la ciudad de Gorea, ambas en la colonia de Senegal. Esto fue un revés muy duro para el comercio francés, porque en aquel entonces el control del Golfo de Guinea era esencial para el comercio triangular, y Senegal era una de las colonias que utilizaban los europeos como puerto de abastecimiento para poder llegar hasta allá. En otras palabras, esto afectó duramente el comercio de esclavos. En el 59, los británicos intervinieron desde Hannover para ayudar a Prusia a contener a los franceses. Si vieron el video sobre Jorge III, sabrán que tras la muerte de Ana del Reino Unido y el ascenso al trono de Jorge I en 1714, los reyes del Reino Unido fueron a la vez electores de Hannover, un territorio dentro del Sacro Imperio, hasta finales de las guerras napoleónicas. Para más información está el video de Jorge III y el del Congreso de Viena. El Reino Unido se encargó de Francia y Prusia pudo contener a Austria, pero los rusos llegaron hasta Berlín. Pudieron entrar a la ciudad, pero no consiguieron tomarla. En la India se inició el asedio de Masulipatam, que terminó con una victoria británica luego de un mes. Pero de nuevo, el gran protagonista de este año sería el Frente Americano. En mayo, el general Wolfe reunió en Louisburg una flota de 49 buques y 140 embarcaciones, remontando el río San Lorenzo. Una vez en tierra, se reunió con una tropa de 7.000 soldados y 400 artilleros, avanzando juntos hasta Quebec. El 27 de julio de 1759, los británicos derrotaron a los franceses en la batalla de Ticonderoga, con una fuerza de 16.000 hombres. Lograron tomar el fuerte Johnson, en donde habían sido
derrotados el año anterior y aprovecharon que la mayoría de los franceses se había trasladado hacia Montreal y Quebec para marchar hacia esta última ciudad y ponerla bajo asedio el 28 de julio, tomando en el proceso el Fort Niágara, el último fuerte bajo dominio francés en la región de los Grandes Lagos. Finalmente, tras la batalla de las Llanuras de Abraham el 13 de septiembre de 1759, los ingleses entraron en Quebec. Tanto el general inglés James Wolfe como su homónimo francés Louis-Joseph de Montcalm murieron en esta batalla. Pero aquí no se acaba 1959, porque ese fue el año en que, tras el tercer pacto de familia, Carlos III de España decide meter a su país en la guerra para recuperar Gibraltar y Menorca de las manos de los ingleses, iniciando también la última fase de la Guerra de los 7 años, abriéndose también el frente caribeño cuando los ingleses se aprovecharon de su situación estable en América del Norte para capturar la isla de Guadalupe, que utilizaron como base para atacar otras islas francesas y una española muy importante, la isla de Cuba. El año 1760 arranca con el estallido de la batalla de Wandiwash en la India el 22 de enero, que terminó con una victoria británica, logrando avanzar hasta las ciudades de Chetpatu, Tirunomalai, Tindiyanam y Perumucal. Esto ocasionó que los franceses se vieran arrinconados a Pondicherry, donde los británicos iniciarían un asedio algunos meses después. En cuanto a Europa, Prusia la tuvo bastante difícil. Este mismo año, una fuerza combinada de tropas rusas y austríacas ocuparon Berlín al mando de 5.000 húsares, pero fueron obligados a retirarse un día después tras la llegada de refuerzos prusianos. Suecia no tuvo muchas intervenciones y los franceses estaban siendo contenidos desde Hannover por las fuerzas del Reino Unido. Y hablando de este par, en el frente americano el mariscal Francis de Gastón reunió un ejército en Montreal. En abril del 60 llegó a Quebec con una tropa de 7.000 hombres donde se encontraban indígenas y canadienses. Los británicos decidieron salir a su encuentro, pero fueron derrotados, viéndose obligados a atrincherarse en Quebec, que fue puesta bajo asedio por el mariscal Gastón. Sin embargo, los refuerzos franceses nunca llegaron, mientras que los británicos acudieron rápidamente a socorrer la ciudad, por lo que los franceses terminaron devolviéndose a Montreal. La flota de Nueva Francia había sido completamente derrotada en la batalla de Restigouche entre los meses de junio y julio, y los británicos acabaron con las tropas de las milicias francesas en la batalla de las 1000 Islas en el río San Lorenzo entre el 16 y el 24 de agosto. Finalmente, Montreal caería ante las tropas inglesas el 8 de septiembre del mismo año, sin necesidad de establecer un asedio, terminando, por lo menos de facto, la guerra franco-india. El 61 fue un año mayoritariamente tranquilo, no por nada, sino porque la guerra en Norteamérica estaba prácticamente acabada, en África no había nada más que hacer y en Europa nadie tenía plata. Francia, el Reino Unido, Suecia, Austria y especialmente Prusia estaban pasando por una situación económica bastante complicada. Lo más destacable ocurrió el 22 de enero, cuando la ciudad de Pondicherry, la principal fortaleza francesa en el sur de la India, se rindió ante el avance británico, marcando el colapso definitivo del poder francés en la región. El otro hecho relevante ocurrió en la Pomerania prusiana, cuando un combinado de fuerzas rusas y suecas asediaron la ciudad de Kolberg entre agosto y diciembre de 1761. Este sería el tercer intento de tomar la ciudad tras dos intentos fallidos en 1758 y 1760, pero esta vez los rusos lograron quitarle a Prusia uno de sus puertos más importantes en el Báltico. Esto, sumado a la pérdida progresiva de territorios en Silesia a manos de Austria debido al agotamiento, daban a Prusia la sensación de estar a punto de desaparecer, solo para que al año siguiente las cosas cambiaran rotundamente. Pero antes de contarles lo que pasó en Europa en 1762, tengo que explicarles una cosa. William Pitt le había exigido a España y Francia conocer las cláusulas del tercer pacto de familia firmado entre ambas potencias, y como fue ignorado olímpicamente, le declaró la guerra a España el 4 de enero de 1762. Y si recuerdan lo que les dije, Portugal era un importante aliado del Reino Unido, no solo durante esta guerra, sino desde más o menos el siglo XII, era una relación bastante larga, pero esto ya es un tema para otro video, si acaso.
El ejército franco-español entró a Portugal en abril y en agosto pusieron bajo asedio la ciudad de Almeida, que cayó unos pocos días después. Sin embargo, el 27 del mismo mes, los españoles fueron vencidos por un combinado anglo-portugués en la batalla de Valencia de Alcántara, lo que levantó bastante la moral portuguesa. Los ejércitos volvieron a encontrarse en la batalla de Villavela, que tuvo como resultado otra victoria anglo-portuguesa. El último ataque franco-español fue a la localidad fortificada de Marbao, iniciada el 9 de noviembre, pero fueron vencidos para el día siguiente. La cercanía del invierno y la fatiga de las tropas frustraron los planes, obligando a ambos ejércitos a devolverse a sus países el 15 de noviembre, y el 22 del mismo mes España solicitó una tregua. El detalle está en que España y Portugal no eran solamente estos territorios dentro de la península ibérica. España era todo esto y Portugal todo esto. Por lo que, cuando la noticia de la guerra entre España y Portugal llegó a los oídos de Pedro de Ceballos, el gobernador de Buenos Aires, decidió atacar los dominios portugueses en el Río de la Plata. Específicamente la colonia de Sacramento, una ciudad portuguesa que había sido construida en el territorio correspondiente al actual Uruguay, que en ese entonces estaba bajo dominio portugués en absoluta violación del Tratado de Tordesillas. Esto fue objeto de disputas legales y militares durante más de un siglo entre españoles y portugueses, y luego entre brasileños, uruguayos y argentinos, pero ese es otro tema. Ceballos preparó una expedición a manos del capitán Francisco Pérez de Saravia, comandando tanto a criollos como a indígenas de las misiones jesuíticas en la toma de Sacramento que concluyó el 29 de octubre, llegando hasta Maldonado e incluso penetrando territorio que hoy pertenece a Brasil. Al enterarse de esto, los portugueses planearon una invasión junto al Reino Unido que sería costeada por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Pero el trato era recuperar Sacramento para invadir luego Buenos Aires con la intención, por parte de la corona británica, de quedarse toda la banda occidental del Río de la Plata como una colonia inglesa. El plan se ejecutaría el año siguiente porque durante 1762 los británicos estaban muy ocupados en el Caribe. Habían tomado Martinica, Dominica y varias islas más de manos francesas. Y no contentos con eso, asediaron La Habana el 6 de junio, ciudad que se terminaría rindiendo para el 10 de agosto, pasando así Cuba a manos británicas, presagiando un terrible evento que ocurriría casi un siglo y medio después. Pero eso ya lo conté en un video y no tiene mucho que ver con esta historia. Ahora volvamos a Europa. En 1761 habíamos dejado a Prusia muy debilitada, por no decir prácticamente derrotada, gracias, en gran medida, al aporte ruso. Durante toda la guerra fue la zarina Isabel I quien estuvo a la cabeza del imperio y logró importantes conquistas militares, pero murió con solo 52 años el 5 de enero de 1762. El problema es que Isabel no tuvo hijos, así que el siguiente en la línea sucesoria era el hijo de su hermana, que ascendió al trono como Pedro III. ¿Y cuál era el problema con este hombre? No solo es que su padre fuera prusiano, sino que él mismo había nacido en Kiel, Prusia. Su lengua materna era el alemán, apenas hablaba ruso y era un gran admirador de Federico II de Prusia, el hombre al que supuestamente su país debía combatir. Pedro firmó con Prusia el Tratado de San Petersburgo el 5 de mayo de 1762, apenas 4 meses después de ceñirse la corona. Declaró la paz sin tener ni un solo motivo real para hacerlo, le devolvió a Prusia todos sus territorios conquistados, se comprometió a convencer a los suecos de salirse de la guerra, cosa que después consiguió, y luego se comprometió a enviar una fuerza simbólica de 18.000 soldados rusos para ayudar a los prusianos a combatir a Austria. Este hecho se conoce como el segundo milagro de la Casa Brandeburgo, y le permitió a Federico concentrarse en derrotar a Austria y a Sajonia, siendo mucho menores las fuerzas de este último país. Pedro III había destruido en pocos meses lo que a su antecesora le costó años construir, razón por la que fue profundamente odiado por los nobles rusos, quienes terminaron apoyando el golpe de estado de su esposa Catalina, que ascendió al poder el 9 de julio del mismo año como Catalina II, posteriormente conocida como Catalina la Grande, déspota ilustrada, modernizadora de Rusia, abuela de Alejandro I, quien ha aparecido varias veces por este canal, y amiga íntima de Bolsonaro
Voltaire y del militar e intelectual independentista venezolano Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de toda la América española. Pedro terminó siendo apresado después del golpe y le pidió a Catalina ser devuelto a su ciudad natal junto a su amante, pero ordenó que se lo llevaran en secreto al palacio de Ropsha, donde, según versiones oficiales, moriría por hemorroides apenas 9 días después de haber sido derrocado, aunque se maneja la hipótesis de que realmente fue estrangulado por los hermanos de Catalina, y eso solo fue una excusa para humillarlo aún más tras su muerte. Pedro pasaría a la historia como uno de los gobernantes más irrelevantes y breves de toda Rusia. Sin embargo, su hijo Pablo lo recordaría con cariño y le guardaría cierto rencor a su madre. Pero esa historia, de nuevo, ya la conté en los videos de las guerras napoleónicas y del Imperio Ruso. Llegamos al año 1763, el último de toda la guerra, y el único frente que quedaba activo era el americano, pero esta vez en el sur. Los ingleses se dirigieron hacia Buenos Aires, pero al no poder encontrar la entrada de la ciudad, que estaba rodeada por bancos de arena en los que fácilmente podían naufragar los navíos ingleses, decidieron devolverse a Montevideo. El 2 de enero la escuadra se apostó frente a Montevideo para atacarla, pero al día siguiente un buque enviado desde Río de Janeiro les ordenó regresar a la ciudad por considerar esas aguas muy peligrosas para esos navíos. El 4 de enero intentaron tomar Colonia pero fracasaron, y 2 días después se enfrentaron en una batalla naval con los españoles donde terminó muriendo el capitán McNamara, el hombre que comandaba la expedición. Solo en esta batalla murieron 52 personas y 62 fueron capturadas, mientras que los españoles apenas sufrieron 40 bajas. Los británicos y portugueses fracasaron miserablemente, y tras un incidente con uno de sus hombres que terminó preso, Ceballos continuó su campaña llegando el 24 de abril hasta el Río Grande de San Pedro, donde se vio obligado a detenerse. Y no porque lo vencieran o porque no pudiera avanzar debido a algún accidente geográfico, sino porque le informaron de la firma del Tratado de París. En cuanto a los tratados consecuencia de la guerra, fueron 5. Ya hablamos del de San Petersburgo, que trajo la paz entre Rusia y Prusia, y del de Hamburgo, que hizo lo mismo entre este último país y Suecia, estableciendo un statu quo ante bellum, que todo quedaba igual que antes básicamente. Sin embargo, nos faltan 3 más: Fontainebleau, Hubertusburgo y París. Empecemos por el primero. El 13 de noviembre de 1762, España y Francia se reunieron en Fontainebleau y firmaron un documento donde Francia se comprometía a ceder la Luisiana a España, no solo a modo de compensación por su apoyo durante la guerra, que también, sino porque al perder Canadá no tenían una base americana para abastecer y proteger ese territorio. Sabían que en cualquier momento los ingleses se lo iban a intentar quitar, como de hecho pasó varios años después de otra manera muy distinta e inimaginable para 1762, pero bueno, no es el tema. Así que antes de perder ese gran territorio a manos de un enemigo, decidió entregárselo a un aliado que lo anexó al virreinato de Nueva España, que además mantendría la región bajo control católico y no protestante, por lo que recibió varios inmigrantes franceses desde Canadá. El siguiente tratado fue el de París, firmado el 10 de febrero de 1763. Francia tuvo que devolver Menorca a Inglaterra y perdió sus posesiones en la India, con excepción de 5 ciudades: Puducherry, Mahe, Yanam, Karaikal y Chandernagor. En Norteamérica fue obligada a ceder Canadá, la isla del Cabo Bretón y los territorios al este del río Mississippi, con excepción de Nueva Orleans, que pasó a ser española. Mientras que en el Caribe les arrebataron Dominica, Granada, San Vicente y la isla de Tobago. En cuanto a España, perdió la Florida, pero les fueron devueltos los puertos de La Habana y Manila, que habían sido tomados por los ingleses durante la guerra. Aunque no todo fue pérdida para Francia. Los británicos le permitieron conservar Saint Louis y la isla de Gorea, les respetaron los derechos de pesca en Terranova y les devolvieron las islas de Guadalupe, Martinica y San Pedro y Miquelón. Estas últimas robadas por Inglaterra 50 años antes y con una bandera que es una sólida S. Siguen siendo francesas, por cierto, nunca se independizaron. Y para terminar con las consecuencias americanas, España se vio obligada a devolverle a Portugal el legítimo territorio que había recuperado y que la flota anglo-portuguesa fue incapaz de recuperar. El último tratado es el de Hubertusburgo, que puso fin a la guerra entre Prusia, Sajonia y Austria.
viéndose obligadas las dos últimas a reconocer el dominio prusiano sobre Silesia y abandonar todas sus reclamaciones sobre la región. Y así, el 15 de febrero de 1763 terminaba la Guerra de los 7 años. Pero ahora la pregunta: ¿quién ganó? A ver, el frente europeo prácticamente quedó en un statu quo antebellum. Prusia no pudo anexarse los territorios que quería de Austria. Austria no pudo recuperar Silesia y los suecos tampoco pudieron retomar la Pomerania. Así que, de cierta forma, fue un empate. Los españoles perdieron la Florida, pero ganaron la Luisiana. Y sí, no les dejaron quedarse con Uruguay, pero es que tampoco dominaban ese lado del Plata antes de la guerra. Así que, si lo miran de cierta forma, no salieron tan mal parados. Pero sin dudas los grandes perdedores de toda esta guerra fueron los franceses. No lograron combatir efectivamente a Prusia en Europa por la intervención del Reino Unido desde Hannover. Perdieron Canadá, perdieron sus territorios en la India, perdieron varias islas en el Caribe y la totalidad de sus territorios en África, aunque estos últimos fueron devueltos al final. Sin dudas fue una gran humillación francesa, pero esto no se acaba aquí. Pasa que la guerra es muy cara y para pelearlas necesitas dinero y hombres. Empatar en un conflicto que duró 7 años y 9 en el caso anglo-francés es un lujo que ningún país se puede permitir. Sobre todo después de haber perdido en esta guerra a más de 1.300.000 personas, de las cuales más de la mitad eran civiles. La guerra dejó vacías las arcas de los ingleses, quienes tuvieron que subir los impuestos para compensar el déficit, especialmente en una zona que se vio particularmente afectada por la guerra y que no pagaba casi impuestos, las 13 colonias, donde además el poder real intensificó los monopolios comerciales. Esto a los colonos no les gustó para nada, particularmente un impuesto que el parlamento le puso al té, desatándose un motín en Boston en 1773, donde unos colonos disfrazados de indígenas tiraron la carga al agua. ¿Cómo terminó esto? Ya tengo un video sobre eso, pero por si ya lo vieron, basta con recordarles que el asunto desencadenó la independencia de los Estados Unidos, apoyados por España y Francia que buscaban una venganza. Y hablando de Francia, este país terminó muy golpeado después de la guerra, y no se encontraba pasando por una situación económica muy buena que digamos cuando se puso a mandar dinero y armas a los colonos, apoyando su independencia. Cosa que molestó bastante a los parisinos, y el resto, de nuevo, es historia de la que ya hablé en este canal. Esta guerra es la responsable directa de dos grandes revoluciones que terminaron cambiando al mundo: la riqueza del Reino Unido luego de centrarse en la India, el ascenso al poder de Napoleón, la unificación alemana, el robo de territorios mexicanos perpetrado por estadounidenses, e incluso las independencias de nuestros países hispanoamericanos no se pueden explicar sin esta guerra. Y por eso me alegra tanto haberles cumplido con este video que les había prometido para este mes hace más de un año. Espero que les haya gustado, así que por favor háganme saber su opinión en los comentarios, donde también pueden dejar sus propuestas, dudas y sugerencias. Y si viven en Estados Unidos, Canadá, Brasil o Uruguay, por favor comenten el nombre de su ciudad, provincia, departamento o estado junto a la bandera de su país. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.